ese documento. Si bien es cierto, cada abogado tiene un estilo particular para la redacción del documento, pero no menos cierto es que esa redacción debe estar en términos claros, debe estar, las ideas deben estar debidamente concatenadas unas con la otra. Nosotros acá dentro del registro inmobiliario realmente no exigimos que el abogado en su redacción tenga que obedecer específicamente a ningún tipo de formato, porque de hecho nosotros estamos en contra de los formatos. Los formatos pueden servir simplemente como una guía para redactar un documento, pero no todo documento que el abogado pretenda redactar debe copiar tal cual lo que le dice un formato. No, el abogado debe ir un poquito más allá y debe tener también tener su propio estilo para poder redactar. Si bien es cierto, los usuarios, usted que nos está escuchando, no es quien redacta el documento, pero es importante que usted conozca de lo que son los requisitos que usted debe presentar y que incluso conozca un poco del contenido del documento, porque tenemos claro, el artículo 3 del Código Civil es claro al señalar que la ley es de obligatorio cumplimiento, y incluso para aquellas personas que la desconocen, o sea, no podemos alegar que no conocemos una ley para incumplirla. Lo que quiere decir entonces que la ley es de obligatorio cumplimiento, y en materia de contrato, las partes contratantes deben estar muy al pendiente de lo que están firmando. Hay que leer muy bien lo que se va a firmar, independientemente de que nosotros podamos desconocer una figura jurídica, de repente un parcelamiento, un condominio, una venta con reserva de dominio, etcétera, cualquier tipo de contrato, pero tenemos en la medida de lo posible que tratar de comprender el alcance de cada una de las cláusulas que se especifican allí en el contrato, y de ser posible a ese abogado redactor tratar incluso de, como el abogado que está asesorando a la persona, pedirle, digamos que una explicación en relación al contenido de algunas cláusulas. Eso es bastante importante, ¿ok? A los fines de que usted al momento de firmar un documento, usted tenga clara qué es lo que usted está firmando, usted tenga claro cuáles son las consecuencias jurídicas que se van a derivar de la celebración de ese contrato. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, un poco sobre algunas recomendaciones que estamos dando a título particular, porque tampoco es que tenemos un manual que nos dice cómo se tiene que redactar un documento, ni hay un manual en el que usted va a poder conseguir toda esa información. No, simplemente nosotros lo que vamos a hacer en el día de hoy es dar unas recomendaciones bastante particulares para lo que es la redacción de los documentos, y esas recomendaciones concatenadas igualmente con los requisitos que se deben presentar en el registro para celebrar las operaciones inmobiliarias. Claro está, nosotros vamos a hablar un poco sobre los requisitos de cada acto, porque son demasiados actos los que se celebran dentro del registro inmobiliario y no nos alcanzaría una hora para poder explicarlo todo. Pero sí vamos a hablar de los requisitos fundamentales, como por ejemplo el levantamiento topográfico, lo que es el permiso de construcción, la solvencia municipal, lo que es el acta de matrimonio. O sea, esos elementos como requisitos básicos para la inscripción de algunos trámites los vamos a estar analizando durante toda esta hora hasta las 5 de la tarde. Mientras vamos entonces a un breve corte musical y ya regresamos con más. Estás en sintonía de Conociendo el Registro Público. 309-1537. A través de este número telefónico nos podrán ustedes entonces hacernos llegar cualquier inquietud, cualquier pregunta en relación al tema que vamos a estar tratando el día de hoy, o en base al conversatorio que vamos a tener en el día de hoy sobre lo que es la redacción de documentos y requisitos de acá del registro, y nosotros pues con mucho gusto le estaremos dando respuesta a cualquier mensaje que pueda estar llegando a través de ese número. Bien, como lo decíamos en el corte anterior, y de manera muy personal, íbamos nosotros entonces a dar algunas recomendaciones para lo que es la redacción del contrato como tal, o de los contratos que se tienen previsto presentar por ante el registro inmobiliario de este municipio. Y debemos entonces comenzar por algo bastante importante, ¿no? Y es que antes de redactar cualquier documento o antes de hacer alguna operación dentro de este registro, es muy importante que tanto el usuario
o en su defecto el abogado redactor, que es la persona a quien se le confía la actividad registral, es importante entonces que esa persona, que ese abogado pueda trasladarse hasta la oficina del registro inmobiliario y pueda verificar, antes de comenzar la redacción del documento, él pueda verificar la situación jurídica actual que tiene ese inmueble dentro del registro. Para eso lo único que tiene que hacer es solicitar el libro o los libros donde se hacen las anotaciones de los inmuebles, las distintas operaciones, y debe primero verificar cuál es el estatus actual de ese inmueble. ¿Por qué? Porque sucede mucho que el abogado le encomiendan la redacción de un documento y procede de inmediato a redactar el documento en su oficina, pero no se toman, digamos que la amabilidad de venir primero al registro a verificar cuál es el estatus actual de ese inmueble. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha dado el caso, y se da todos los días el caso, en el que de repente una persona tiene un lote de terreno, tiene un apartamento, y de repente piensa que todo está bien, pero cuando viene el registro, resulta que la persona que vende, por X circunstancias, ya ha dado en venta una parte de mayor extensión, o esa persona que vende, por X circunstancia, ha sido objeto de una medida de embargo, de prohibición de la ley gravar, y esta situación de repente el comprador puede que no la conozca, y la viene a conocer es en el momento en el que se dirige al registro, supuestamente a otorgar, es decir, a firmar el documento cuya operación las partes tienen prevista celebrar. Y no debería ser de esa forma, debería ser al revés. Debería primero el abogado redactor cuidadosamente venir al registro previo a la suscripción de ese contrato y venir a revisar a ver cuál es la situación jurídica actual de ese inmueble, a los fines de verificar primero que el inmueble no esté vendido, porque se dan muchos fraudes, ventas de dobles inmuebles. Entonces, a los fines de evitar fraude, es importante que la persona venga o envíe a su abogado a revisar la situación del inmueble en los libros. Pues los libros que reposan en el registro son los libros prácticamente, por decirlo de alguna manera, los libros que hablan. Esos son los libros que lo dicen todo. Todo lo que esté inscrito en los libros que cursan en el registro inmobiliario, todos los asientos registrales que allí se encuentran, bueno, esos asientos registrales se tienen como ciertos, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que se plasma en esos libros, lo que se plasma en esas operaciones. Entonces, recomendación número 1, al momento de la redacción del documento, primero venir al registro a verificar la situación jurídica actual. Sobre todo usted que tiene previsto comprar un apartamento, comprar un terreno, comprar una finca, etcétera, dentro del municipio, oye, hay que tomar la precaución y venir primero al registro, o si tiene tiene poco tiempo de venir, bueno, mandar al abogado, que es la persona que se va a encargar de ese trámite. Mira, vaya primero al registro a verificar cómo está ese inmueble allá, el inmueble que yo voy a comprar. Vamos a ver si en verdad le pertenece a la persona que dice ser el propietario. Vamos a ver si es verdad que la superficie que me está vendiendo es la que tiene allá inscrita en el registro inmobiliario. A ver si todavía no ha vendido parte de mayor extensión. Bueno, todas esas interrogantes deben reformulárselas tanto la persona que va a comprar como el abogado, pero con mucha más responsabilidad. En ese caso, el abogado, porque es la persona que en teoría es quien debe conocer el trámite, es quien debe conocer qué es lo que se va a hacer. Cuando usted busca un abogado es para que lo asesore, para que le informe acerca de cuáles son los pasos que ustedes tienen que cubrir en un tribunal, en una notaría, en una fiscalía, en una inspectoría del trabajo, etcétera. ¿Okay? Si bien es cierto, y ya lo decíamos en el corte anterior, si bien es cierto, de conformidad con el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 3, todos estamos obligados a conocer la ley, y todos estamos obligados, independientemente de que no la conozcamos, estamos obligados a cumplirla. Entonces, en esa medida, el abogado pues tiene mucha más responsabilidad, porque se supone que conoce de leyes. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso al momento de celebrar operaciones. Primero que nada, bueno, me van a vender, bueno, vamos a ver si en verdad el documento está con un estatus en el que se pueda negociar. Vamos a ver si es verdad que el documento está registrado, porque muchas personas, a veces por desconocimiento de la ley y desconocimiento de la materia registral, personas que todavía tienen documentos autenticados en el juzgado, en un juzgado, es decir, en un tribunal en el año 54, o lo tienen a veces solamente por una notaría, es decir, autenticaron el documento,
es decir, por una notaría pública, y muchas personas piensan que el documento ya está registrado, ¿ves? Porque desconocen la materia, y cuando vienen a celebrar operaciones resulta que el inmueble no está registrado, y si no está registrado, pues lógicamente el registrador no puede darle curso a ese documento, porque para poder registrar un documento, cuando usted trae un documento a registrar, una de las primeras acciones o una de las principales actividades que nosotros debemos realizar en el momento es verificar que el título anterior al que usted está presentando sea un título debidamente registrado o registrable. Es decir, en principio todo documento que usted traiga aquí al registro para registrar, para inscribirlo en los protocolos, el título anterior debe estar debidamente registrado. Y nosotros podemos observar aquí, como funcionarios revisores, que hay también mucho desconocimiento por parte del abogado redactor de esa norma. Esa norma hay que tener mucho cuidado en ella. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente que tenemos con la nueva ley de registro público del notariado? Que realmente esta nueva ley de registro público del notariado no me especifica, digamos que de forma directa, y no me dice a mí de forma directa que el título anterior debe estar registrado. Más sin embargo, tenemos acá un artículo, que es el artículo, ya vamos a decir acá, vamos a revisar, el artículo número 7 de la ley de registro público del notariado me habla del principio de consecutividad, y dice textualmente el artículo 7 que de los asientos existentes en el registro, es decir, de los documentos que se encuentren, digamos, registrados y que se encuentren allí, en esta oficina, relativos a un mismo bien, deben resultar de una perfecta secuencia de encadenamiento de la titularidad. Esto es lo que quiere decir este principio de consecutividad, es que los documentos que se van inscribiendo deben tener una cadena y deben tener una secuencia lógica. Pedro le vende a Juan, Juan le vende a María, María le vende a Rosa, y esa es la secuencia que debe seguir en el registro inmobiliario, porque precisamente tenemos esas competencias atribuidas por la ley de registro público del notariado y alguna normativa que está tipificada allí en el Código Civil. Entonces, esa cadena no puede romperse, ¿ok? Y por eso si usted va a vender, si usted va a comprar, si usted le va a comprar a Pedro, lógicamente Pedro tiene que tener su documento registrado. E incluso en ese momento, cuando ustedes traen el documento para inscribir, digamos que es la venta de un inmueble, de un apartamento, un terreno, nosotros lo primero que hacemos es verificar que realmente la persona que está vendiendo sea propietaria a través de un título registrado del inmueble del cual quiere vender. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Entonces, de allí es donde viene la recomendación de que el abogado o usted que tiene pensado adquirir un inmueble dentro del municipio, trate de venir primero al registro, ya que esta es la oficina donde reposa toda esa información. Eso como un requisito bien importante al momento en el que la persona va a celebrar una operación y va a registrar un documento. Ahora bien, hay muchos requisitos establecidos tanto en el Código Civil como en la Ley de Registro Público y el Notariado para hacer la inscripción de documentos. También, y recientemente, se creó, o el SALEN, el Servicio Autónomo de Registro y Notaría, a través de la Gaceta 40.332 de fecha 13 de enero de 2014, calientico, ahorita hace ya 10 meses atrás, el SALEN, como ente que rige la notaría y registro, vista esa disparidad de criterios que existía entre registradores y notarios a los fines de la exigencia de requisitos, el SALEN dijo, bueno, vamos a crear un manual de requisitos únicos y obligatorios que salió en esta fecha del 13 de enero del 2014 y dictó una resolución en la que este organismo, SALEN, crea este manual en el cual es de obligatorio cumplimiento en todos los registros y notarías a nivel nacional, cosa que también desconocen muchos usuarios y lo desconocen muchos abogados. Entonces, los invitamos a que ustedes puedan buscar en internet, en cualquier buscador o en la página del Tribunal Supremo de Justicia, en la parte de Gaceta Oficial, que puedan buscar la Gaceta 40.332 de fecha 13 de enero del 2014. Esa resolución emitida por el Servicio Autónomo de Registro y Notaría o por lo que lo mismo el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores de Justicia. Bueno, este manual es muy importante que el abogado redactor lo pueda aportar. ¿Por qué? Porque este manual es el que le indica cuáles son los requisitos
que debe presentar en cualquier notaría o en cualquier registro a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, cuando se vaya a un registro, ya el abogado debe tener clara idea de cuáles son los requisitos que va a presentar, porque acá está este manual. Ahora, si el registrador o el notario de la oficina comenzó a exigir unos requisitos que no están previstos en esta ley, bueno, ya el funcionario estaría, digamos, que incumpliendo con la ley, incumpliendo con la norma, porque el artículo 4 del mismo manual de requisitos únicos y obligatorios es claro al informar que nosotros como funcionarios debemos informar de manera oportuna y de manera veraz en relación a los requisitos que deben presentar ustedes, los usuarios, en cualquier registro y notaría para poder otorgar su documento satisfactoriamente. Y dice igualmente que estos requisitos deben ser fijados en la cartelera que al efecto lleve ese registro o esa notaría, y pueden conseguir esos requisitos, según lo dice aquí la circular o la resolución, en la página web del Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Entonces, sabemos que en cuanto a requisitos, pues existía esa problemática a nivel nacional. Unos registros solicitaban algunos requisitos, otras notarías solicitaban otros registros, unos pedían la cédula a color, otras la pedían en blanco y negro, y bueno, totalmente que para poder el SAREN ya dar un coto final a esto, se produce este manual de requisitos únicos y obligatorios. Manual muy importante porque especifica todos y cada uno de los requisitos y para cada uno de los trámites. En cada notaría, en cada registro debería, por ley, estar previsto o estar señalado esos requisitos en una cartelera informativa, porque nos lo dice la misma ley. Nosotros estamos con esos requisitos allí plasmados, y sin embargo también hemos creado unos trípticos informativos en los cuales le llevamos la información al abogado y al usuario, de modo tal de que el abogado y el usuario puedan leer y puedan conocer cuál es el procedimiento y cuáles son todos los requisitos que se deben presentar. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que se presenta? Que a veces incluso se le anotan los requisitos que debe consignar, y la persona va y cuando regresa dice que se le olvidó, o de repente la persona llega sin los requisitos que realmente le corresponden. Bueno, vista toda esa problemática, nosotros a nivel interno, a nivel del registro público del municipio de Urdaneta, creamos nuestro tríptico informativo, lo hacemos de entrega del usuario para que el usuario pueda empaparse de cuál es el procedimiento y debe presentar todos los requisitos que allí están establecidos, requisitos que no los estamos inventando nosotros, requisitos que están allí especificados en la ley. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos? Ya vamos a conversar un poco sobre los requisitos que debemos presentar aquí en los registros de notaría. Creo que lo vamos a estar delimitando, o lo vamos a estar explicando pormenorizadamente en el próximo corte, no sin antes, pues bueno, terminar un poco acá con las recomendaciones en relación a la redacción de documentos, y una de esas era, bueno, cumplir con los requisitos que están establecidos allí. Antes de iniciar la redacción, bueno, el Código Civil nos trae varios requisitos, la Ley de Registro Público del Notariado nos trae otros requisitos, y este manual nos trae otros requisitos. Es decir, tenemos que estar muy pendientes de cumplir con cada uno de estos requisitos. Por ejemplo, nos señala el Código Civil que la identificación de las partes debe ser completa. Es decir, si nosotros tenemos dos nombres y dos apellidos, debemos acostumbrarnos a que en el cuerpo del documento se nos especifique con nuestros dos nombres y nuestros dos apellidos, porque la ley lo especifica. Hay muchos documentos que hemos podido observar. Por medio de este documento, Pedro Pérez. Oye, pero ¿por qué colocarle Pedro Pérez si él se llama Pedro José Pérez Alcántara? Entonces vamos a colocar toda la identificación completa. Igual que con el número de cédula, hay que colocar bien claro el número de cédula, y si es del criterio del abogado y si es de su gusto, señalar incluso el número de RIF en el cuerpo del documento. Para el registro inmobiliario del municipio de Urdaneta no es obligatorio, porque la ley a mí no me dice que el RIF deba ser señalado en el cuerpo del documento. Simplemente me dice que debo presentarlo. De eso sí estamos nosotros muy pendientes, de que usted presente la copia del RIF para poder celebrar las operaciones, porque es un requisito que nos lo establece la ley. Pero no es obligatorio especificar el número del RIF en el documento. Entonces, importante, y abogados redactores muy al pendiente de lo que está allí especificado en el Código Civil, identificación completa de las partes. Y fíjense que en la ley especifica que esa identificación completa de las partes
debe designarse claramente los nombres, el apellido, la profesión y el domicilio. ¿Okay? Ahora, muchos documentos son presentados sin alguna de estas menciones. Es decir, por ejemplo, la edad. Muy pocos especifican la edad allí, ¿no? En la profesión, unos sí la colocan, otros no. Pero es según el artículo 1913 del Código Civil, es un requisito señalar esas menciones. Señalar el nombre completo, que es obligatorio, porque si no vas a colocar el nombre completo o no vas a colocar el número de cédula correcto, lógicamente nos va a crear una incertidumbre que por supuesto no permite individualizar el documento, por tanto lógicamente debe ser negado, ¿okay? Pero hay que estar muy pendiente de eso, colocar nombre completo, los apellidos, la profesión, el domicilio de las partes también es muy importante. Cuando hablamos del domicilio de las partes, ellos deben colocar allí claramente el lugar, no necesariamente deban colocar su dirección completa, ¿no? Porque ya, no es que van a colocar de repente casa número tal, calle número tal, apartamento tal, no. Cuando hablamos del domicilio, nos hacemos fundamentalmente referencia a la jurisdicción, es decir, la parroquia y el municipio, y si es de su gusto, pues también puede colocar el sector. Otro de los requisitos también deben estar muy pendientes al momento de la redacción del documento, es colocar, lógicamente, la descripción del inmueble sobre el cual se está celebrando la operación. En el caso de que usted esté vendiendo un inmueble, ¿okay? Debe colocar, lógicamente, dónde está situado, ¿sí? Cuál es su ubicación, cuáles son los linderos, cuál es el nombre específico de la parroquia y cualquier otra circunstancia que quiera hacer constar el abogado en el documento para hacer conocer el inmueble distintamente de cualquier otro, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede muchas veces en los documentos? Que el abogado cuando redacta no coloca bien los linderos, no lo especifica, y esa es una mención la más importante dentro de la venta de los inmuebles, porque si no tenemos determinado en el documento cuáles son los linderos, si no sabemos por dónde van a pasar las líneas divisorias, eso lógicamente va a crear inconvenientes con todos los demás vecinos, o sea, con los demás colindantes. Entonces la ley me especifica que yo debo tener la ubicación y debo especificar cuáles son los linderos. ¿Cuáles son los linderos que tiene el inmueble sobre el cual nosotros vamos a trabajar? Y de hecho, el artículo número 47 de la Ley de Registro Público del Notariado, en concordancia acá con el Código Civil, como requisito mínimo en la redacción del documento, especifica que el inmueble debe tener su ubicación física, en la dirección, lo que estamos hablando ahorita, debe tener superficie. Esto nos lo dice a nosotros acá la Ley de Registro Público del Notariado. Cuando hablamos de superficie estamos hablando de medidas, ¿okay? Cosa que muchos abogados y muchos usuarios aquí se molestan cuando nosotros le exigimos que debe especificar las medidas en el cuerpo del documento, porque ¿cómo va usted a comprar un inmueble y usted no va a especificar cuántos metros está comprando? Tenemos que saber si está comprando 100, 200, 1 hectárea, 2 hectáreas, tenemos que especificar las medidas. Y ahorita recientemente estamos haciendo mucho énfasis en que las medidas tienen que venir obligatoriamente implícitas en el cuerpo del documento. No podemos comprar un inmueble con lindero de puntos y caminos naturales. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la misma ley aquí nos lo está exigiendo, que debemos especificar la superficie. Y ahora, ¿cómo van ustedes a sacar esa superficie? Bueno, deben apoyarse con un ingeniero, un topógrafo, que pueda realizarle a ustedes una medición del lote de terreno. Es más, tanto así que ya el cuerpo de revisión del registro inmobiliario tiene precisas instrucciones de que todas aquellas ventas en las que no se especifique el área vendible, hay que rechazar el referido documento. Tenemos que rechazarlo hasta tanto el usuario no cumpla con ese requisito y no especifique el área que se está adquiriendo en ese documento. ¿Okay? Si por X circunstancia a usted como usuario le toca realizar un levantamiento topográfico, bueno, sabemos que el levantamiento topográfico genera una carga, genera un gasto, pero lamentablemente tienen que hacerlo porque son los requisitos que hay que cumplir. ¿Okay? Y es preferible que ustedes realicen una pequeña inversión en la elaboración de un levantamiento topográfico a que a futuro puedan tener algún problema con algún vecino, porque algún vecino pueda subrogarse o pueda
apropiarse indebidamente de un cierto sector de un terreno de su propiedad, y aquí es bueno donde comienzan estos problemas de lindero, donde la persona dice, no, a mí me llega mi terreno hasta aquí, el otro dice que le llega hasta allá, y bueno, terminan en un litigio, en algún tribunal, o en el peor de los casos terminan allí tratando de hacer justicia por sus propias manos, en una pelea entre familias, entre hermanos, entre vecinos, cosa que pudiera evitarse si todo está bien especificado en algunos documentos acá dentro del registro inmobiliario. Bien, cuando tenemos 4:40 minutos de la tarde, vamos entonces a un breve corte musical y regresamos ya con la parte final del programa. Hasta aquí, Conociendo el Registro Público. Los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde por Quebradeña 97.5 FM.